Juan Carlos. Bueno, mis queridos amigos, vamos a iniciar nuestra entrevista con la querida profesora Carmen Teresa Márquez, hoy una mujer de nuestra región. Yo no sé si nació en el Zulia, pero toda su vida profesional la he conocido acá en nuestro estado. Ella es la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros. Profesora, ¿cómo está usted? Saludos, un placer verla y un placer hablar con usted. Un abrazo para todos, mis queridos conterráneos. Yo nací en Santa Cruz de Mora, Estado Mérida. Somos gochos los dos. No se preocupe. Cuéntenos, ¿cómo inicia el año escolar? En líneas generales, para que después vayamos yendo hacia lo particular. Bueno, realmente con mucho ausentismo de niños quizás. Fueron la etapa de primer grado, segundo y tercer grado inicial, la que comenzaron el día de ayer, pero mucho ausentismo de niños, como también ausentismo de maestros. Muchas escuelas que habían grados que no tenían maestros, producto de la emigración que han tenido en los últimos años los maestros que se han ido y que han abandonado las escuelas. Pero estamos preocupados por eso realmente. Ya el ministro se encargará de llenar las vacantes de esas aulas que están los niños sin clase. Profesora, una pregunta sobre esta ausencia de los maestros. ¿Cómo sustituyen a los maestros que dejaron los cargos? Bueno, no sé si escucharon al presidente de la República ayer. Estaba por caridad llamando a 200.000 maestros que faltaban. Que esos 200.000 maestros que se habían ido del sistema educativo y que no estaban en las escuelas, que por favor volvieran, porque había trabajo para ellos. O sea, ¿qué está diciendo? Que hay una falta de 200.000 maestros para los niños, cuando está ya haciéndole el llamado a los maestros. Están llamando a los jubilados, a un grupo de jubilados que recientemente les hicieron ese acto administrativo de la jubilación. Están llamando a los jubilados para contratarlos, para poder llenar las vacantes. Porque creo que el gobierno no puede cometer la torpeza de llamar bachilleres y muchachos jóvenes sin ser profesionales de la docencia, porque ¿cómo va a ser la calidad de la educación en este país? Ahora, profesora Carmen Teresa Márquez, para la gente que me escucha por radio, estamos conversando con la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros. Tenemos nuevo ministro de Educación. ¿Usted ha podido contactar con el ministro? El ministro ha ofrecido desde oftalmología, uniformes. Ayer vi entregándole zapatos de goma a los maestros. Les ha ofrecido vivienda. Coméntenos, pero nada de salario. Nadie habla del salario en Venezuela. Cuéntenos, ¿habló con el ministro? No, le llevamos una comunicación el miércoles pasado, las 8 federaciones a nivel nacional, y le solicitamos una reunión. Hasta la fecha no hemos tenido respuesta del ministro. Y el ministro lo que ha anunciado es lo que realmente han debido haber dado por muchos años, porque eso se da a través de los IPAS, que es el Instituto de Previsión Social de los Maestros. Los IPAS tienen crédito. Los IPAS tienen créditos para vivienda, los IPAS tienen crédito para carro, los IPAS tienen crédito para línea blanca. Todas esas cosas que desde hace tiempo deberían de haberle estado dando a los maestros, la está ofreciendo ahorita, pero no se habla de salario y nosotros exigimos un salario. El maestro no puede seguir viviendo con $20, que ese es el salario del docente. Un docente 4 le depositan 253 bolívares cada quincena, o sea que llega a 500 y tanto de bolívares mensual. Claro, se complementa con un bono que ellos lo llaman el bono de guerra, que lo pagan entre el 15 y el 17 de cada mes. Pero ¿de cuánto es ese bono de guerra? 3.325 bolívares. Ponme las dos pantallas para poder 3.325 bolívares es el bono de guerra para los docentes, tanto activos como jubilados. Pero eso no tiene... le escuché el monto del bono de guerra, pero tengo que ir a identificar el canal. Al retorno vamos a la segunda parte. Ya hablamos de los maestros. Vamos a hablar ahora de las escuelas, la condición de las escuelas, y luego me va a hablar de los alumnos, que son el centro de la razón de ser de la escuela. Estamos hablando con la profesora Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros.
Bueno, continuamos, mis queridos amigos, con la profesora Carmen Teresa Márquez. Tenemos entonces un primer problema. Maestros mal pagados, maltratados, ausencia de maestros, deserción de maestros, desesperación en el gobierno nacional buscando a los jubilados. Ahora las condiciones de las escuelas. El presidente ha dicho que está muy contento porque los bricomiles resolvieron el problema y que las escuelas están pepitas para comenzar las clases. ¿Qué tal están las escuelas, profesora Carmen Teresa? En pésimas condiciones. El ministro fue muy claro cuando habló hace unas semanas atrás, donde dijo que habían arreglado 8,000 escuelas, pero hay 26,000 escuelas en el país, lo que quiere decir que hay 18,000 escuelas que no las han arreglado y que están en pésimas condiciones, que no tienen los servicios, que le falta la electricidad, que le falta el agua potable, que tienen problemas de toda índole, y por eso realmente no están aptas para que los niños asistan a esas clases, ni los maestros estén en sitios que no están óptimos para impartir el aprendizaje e enseñanza a nuestros niños. O sea que falta. Ayer hablaba que iban a entregar 500 escuelas arregladas a través de las bricomiles, pero la verdad verdadera es que hay un 60% todavía de escuelas que tienen que arreglar el gobierno para poder estar en condiciones de impartir la enseñanza. Muy bien. Ahora la pregunta, vamos al siguiente elemento y el más importante del proceso. Los alumnos, ¿cómo están yendo los alumnos a la escuela? ¿Está funcionando el programa alimentario escolar? Ese que les llevaba por lo menos una comida a los muchachos en las escuelas. ¿En qué condiciones están yendo los alumnos a clase? Ese fue el ausentismo. Por eso fue el ausentismo tan marcado que hubo el año pasado, en el año escolar pasado, de que los niños no iban a clase, que los padres no podían llevarlos a las escuelas porque muchas veces no tienen comida, no tienen cómo comprarle los uniformes, no tienen la comida en su casa y no los llevaban a las escuelas porque en las escuelas no había comida. En muy pocas escuelas el año pasado hubo el programa de alimentación escolar. Por esto, este año le exigimos al gobierno nacional que dote del programa de alimentación escolar a todos los colegios del país, a las 26,000 escuelas que tiene el Ministerio de Educación alrededor del territorio nacional, pero que dé un programa alimentario balanceado, donde realmente el niño se nutra y no sea basado en lo que daban el año pasado en pura arepa sola, frijoles solos. Eso fue la programación alimentaria del año pasado. Así es que realmente es una odisea y es preocupante cómo se encuentra la calidad de la educación en Venezuela. Esta pérdida de calidad porque los docentes no lo forman, los muchachos están desnutridos, bueno, cantidades de cosas, escuelas en mal estado, maestros sin salario, una cantidad de cosas que llevan a la pérdida de la calidad de la educación, y es preocupante para nosotros como personas, como madre, como líderes sindicales, que nos preocupa la situación de cómo está la educación en Venezuela en este momento. Ahora, si pudiéramos concluir con los tres elementos de los cuales hemos hablado, estamos hablando del fracaso de la educación venezolana en el modelo revolucionario o en el modelo madurista. ¿Dónde comenzó la grave? Bueno, siempre la educación ha tenido una grave crisis en Venezuela, pero ¿dónde comenzó esta cosa que usted nos narra, mi querida profesora, que es absolutamente catastrófico? Yo creo que de hace 8 o 9 años para acá, la educación se ha visto con un flagrante deterioro de la educación, sin programas, sin formación para los docentes, escuelas en mal estado, maestros mal pagados, o sea, una cantidad de causas que nos permite decir que hay mucha pérdida de la calidad de la educación. Ahora, ¿es posible corregirlo con el actual estatus venezolano? No, hay que hacer un cambio.
Yo creo que hay que hacer un cambio radical y revisar los pensos de estudio. Entender, tiene que haber voluntad política, que no la hay, y darle importancia a la educación e invertir en la educación, que es lo que no ha hecho este gobierno, invertir en la educación. Y es malo porque la educación es la palanca que mueve el desarrollo de un país. Y si no se invierte en educación, no podemos hablar de una calidad de enseñanza, de unos maestros bien pagados, etcétera, etcétera. Profesor, ha sido un verdadero placer estar con usted la tarde de hoy. A ver un día que nos invite usted para Santa Cruz de Mora a comernos casualmente unas moras bien sabrosas allá en esa zona hermosa de nuestros Andes venezolanos. Y Dios quiera que usted logre hacer entender al ministro que como va el ejercicio del proceso de educación en Venezuela es un fraude a la nación, es un fraude a los venezolanos. Me dice Yasmín Atencio que vamos a identificar. Agradezco a la profesora Carmen Teresa Márquez. Regresa. Gracias, profesora. Regresamos en un momento con todos ustedes.